Hasta este punto ya contamos con la ventana principal que tiene el título Calculadora básica. A continuación necesitamos especificar los controles, los labels, las etiquetas, los campos de texto y el botón. Ok, regresamos a Visual Studio Code y dentro del método init UI, donde inicializamos la interfaz gráfica de usuario, empezamos por crear un label para indicar el texto primer número. Entonces decimos cell.lbl de label primer número. Primer número, si está bien escrito. QLabel, el texto que va a tener ese label, primer número, indicamos dos puntos al final. Muy bien. Ahora indicamos la posición para ese label con el método move para desplazar ese componente a esta posición 30 en X, 30 en Y. Ok. Enfrente de ese label va a ir un campo de texto. Bueno, aquí nos falta algo, especificar cuál es el componente padre del label. Es esta misma ventana. Ok, ahora creamos un objeto de tipo QLineEdit. Lo llamamos txt primer número. Decimos aquí QLineEdit y especificamos el componente padre, la misma ventana. Después de especificar el componente padre, necesitamos indicar la posición de ese campo de texto. txt primer número y podemos dejar, por ejemplo, en 100 en X, 30 en Y. Podríamos ejecutar la aplicación y ver su apariencia. Necesitamos desplazar un poco a la derecha ese campo de texto. Cerremos aquí. Dejemos, por ejemplo, en 200. Ok. Debe existir una opción para indicar el tamaño de un componente. Intentemos con la función setFixedSize. En este caso, para el ancho, únicamente para el ancho. Entonces, ser.txt primer número .setFixedWidth para el ancho. Listo, indiquemos por ejemplo, probemos con 100 a ver qué tal se ve. Volvemos a ejecutar. Aumentemos esto a 200. Listo. Cerremos la aplicación y dejemos en 150 la posición en X. Yo creo que así está bien. Continuemos con el segundo campo de texto. Bueno, primero el label, cell.lbl, segundo número, decimos aquí QLabel, segundo número. Ok. El componente padre es esta ventana. Muy bien. Entonces necesitamos especificar una posición para ese label. lbl, segundo número, punto move. Vale, entonces la posición en X va a seguir siendo la misma. La posición en Y voy a intentar con 80, aumentamos 50 píxeles respecto a la posición del primer label para que quede debajo. Ejecutamos y creo que así está bien. Ahora coloquemos el campo de texto. Decimos cell.txt segundo número QLineEdit. El componente padre es esta misma ventana. Listo.
la posición txt segundo número punto move, indicamos, a ver, la posición en X va a ser la misma, la posición en Y es 80, igual que este label. Listo. Bajemos un poco. Ahora establecemos el ancho, cell.txt, segundo número, y dejamos como ancho 200, igual que el primer label. Podemos generar una vista previa. Ahí está. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos crear un botón, un objeto QPatchButton. Indicamos aquí cell.btn, calcular suma. QPatchButton. Dejamos el texto sumar. Y el componente padre es esta misma ventana. Establezcamos la posición para ese botón con el método move. Ok, entonces dejamos en 150 en X y dejemos, por ejemplo, 130 en Y. Ejecutamos. Ahí está. Modifiquemos el ancho para que quede con un ancho igual a los campos de texto. btn, decimos aquí set fixed width, indicamos 200. Así va quedando la interfaz gráfica. Listo. Más abajo crearemos un label con el texto resultado. LBL, resultado, indicamos aquí QLabel, dejamos el texto resultado, dos puntos, el componente padre es esta misma ventana, establezcamos una posición, LBL resultado.move, podemos dejar 30 en X y por ejemplo podríamos dejar 230 en Y. Listo. Nos falta colocar un campo de texto enfrente de ese label, del label resultado. txt resultado, qline edit, el componente padre es esta ventana. Indicamos una posición, txt resultado.move. Dejamos, a ver, cuánto en X, 150 en X, cuánto en Y, 230, para que quede enfrente de este label. Ok. Voy a especificar también un tamaño fijo, txt resultado.setFixedWidth, e indicamos 200. Podemos generar una vista previa. Ahí está. De pronto quedaron muy abajo. En lugar de 230, dejemos, a ver, 210, se me ocurre. Y volvemos a ejecutar. Ahí vamos bien. Reduzcamos a 200. Ok. Y también podemos reducir el alto de la ventana. Indiquemos, digamos, 300. Y así quedaría la interfaz gráfica. Muy bien. A partir del siguiente video, o en el siguiente video, empezaremos a crear la lógica de comportamiento para esta ventana. Muy bien.